Hola chicas, buenas tardes. Por favor, ayúdenme encendiendo sus cámaras para comenzar. Gracias. Buenas tardes, Nicole. Buenas tardes, Carla. Buenas tardes, Abigail. Ya, listo, chicas. Entonces vamos a comenzar con la clase el día de hoy, que es la continuación de la clase anterior, que se trataba de los cómics. Esta vez vamos a ver los elementos de los cómics como tal. Tenemos a las viñetas que representan un espacio. Son los cuadros o los recuadros invisibles que contienen una escena o un momento específico de la historia. Cada viñeta representa una porción de la narrativa y se agrupa para formar una secuencia de imágenes, de escenas. Tenemos los bocadillos o los globos de diálogo, que puestos son los espacios que se encuentran en el texto, diciendo lo que los personajes están haciendo. Los globos de diálogo suelen tener forma ovalada, redondeada y una línea que apunta al personaje que habla, es decir, puede ser un globo, una nubecita o simplemente un pensamiento al lado de la persona que habla. Por ejemplo, si una nube tiene varios piquitos, por así decirlo, es decir, que varias personas están pensando lo mismo. Si una nube tiene burbujitas, es decir, bolitas, 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 significa que es un pensamiento, no que lo está diciendo como tal. Los cartuchos o los cuadros de texto, estos contenidos de la narración, suelen situarse en la parte inferior de las viñetas y se utilizan para proporcionar información adicional o contexto que no se puede expresar solo con las imágenes. ¿A qué me refiero con los cartuchos o los cuadros de texto? Tenemos el cuadro de texto y abajo dice, entonces un día después, por ejemplo, y desde ahí el personaje quedó en el hospital, cosa que no se puede representar pues con una imagen. Tenemos las onomatopeyas, que son las palabras que imitan los sonidos para representar los efectos sonoros, como bam, como crash, como crack, como boom, como clap, para representar un aplauso. Estos elementos ayudan a transmitir la atmósfera y el impacto de las acciones en el cómic. Los planos. Este se refiere a en que las viñetas están dispuestas de la página. Los planos pueden variar desde un gran panel, es decir, un plano puede ser una imagen en toda la página, o puede ser uno chiquito, pueden ser tres, depende. Un solo gran panel, como les digo, puede ocupar toda la página, hasta puede haber múltiples viñetas. Eh, Todo depende del autor, de cómo quiere representar. Si ustedes ven que en una sola hoja hay un solo dibujo, por así decirlo, quiere decir que el autor veía eso como algo de suma importancia, que ustedes tenían que verlo en grande, tenían que apreciar absolutamente todos los detalles. Tenemos a los rostros y a las expresiones. Las expresiones faciales de los personajes son esenciales para transmitir las emociones y las reacciones. Los artistas usan variedad de técnicas para mostrar alegría, tristeza, ira, sorpresa, emociones a través de las expresiones. Ya hemos visto esa clase de las expresiones y asimismo como funcionan nosotros, funcionan los personajes ficticios. Tenemos a los diseños de páginas. Esta es la forma en la que se organiza una viñeta, incluyendo el tamaño, la disposición, influye en la manera que los lectores perciben un diseño. Tenemos el color y el estilo de arte. El uso del color y el estilo de dibujo contribuyen a la atmósfera y el tono de la historia. Los colores pueden reflejar el estado de ánimo, por ejemplo, blanco y negro, sabe qué significa que es algo melancólico, algo triste. Eh, Diferenciar entre mundos, eh, o tal vez entre tipos de personajes. Sabemos que va a venir el personaje secundario porque su traje es amarillo y justo la página se puso amarilla. A esto me refiero. El color y el estilo del arte.
El uso del color y del estilo del dibujo contribuye mucho a una atmósfera y el tono de la historia. Los colores pueden reflejar estados de ánimo, diferenciarse eh, y tener pues su estilo. Probablemente ya mismo les voy a enseñar tipos de dibujo que son bastante pues distintos. Hemos visto los personajes, hemos creado personajes y se van a dar cuenta que son distintos. Tenemos los sombreados y las texturas, que estos elementos ayudan a crear profundidad y contraste en las imágenes, mejorando la sensación de pues más 3D y realismo. Y por último, las transiciones y los encadenamientos. Estos son los cambios entre una viñeta y otra. Las transiciones pueden ser suaves o pueden ser abruptas y afectan a la fluidez de la historia. El encadenamiento visual guía al lector a través de la secuencia de eventos. Entonces, chicos, estos son los elementos del cómic que yo le he dado otros tipos, aparte de los que están, pues, en el libro. Aquí podemos ver las viñetas, podemos ver las formas, los contornos, podemos ver los globos de texto, que por ejemplo, este es el que les digo, que es el cuando los personajes están pensando, no que están hablando, sino que piensan. Y estos son los efectos, pues, los efectos que les hablaba del bang, del clap, del boom, del crash. Y aquí tenemos una secuencia y también podemos ver las expresiones del personaje. Podemos ver que está serio, que está llorando, que está feliz, que está como dudoso. Aquí podemos ver el tipo de dibujo y la tipografía. Ok, vamos a comparar. Vamos a empezar. Vamos a empezar con el tipo de dibujo de Coraline. Vamos a ver. Podemos darse cuenta que en realidad Coraline no tiene un dibujo como tal porque esta representación es 3D. Pero si tuviera que tener un dibujo Coraline, pues sería igualito a como es en la película. Se pueden dar cuenta de que es un tipo de dibujo bastante poquito extraño. Pero si nos vamos a otro tipo de dibujo, el que cualquiera que se me ocurra, el más conocido, para que lo vean en manga como tal, en cómic, que ya hablamos de eso, que el manga es el cómic japonés, se pueden dar cuenta que el dibujo puede ser muy perfeccionista aquí, como un poquito más divertido que en este panel. Y también vimos que puede tener muchísimo detalle. Puede tener muchísimo detalle desde las pestañas, por ejemplo, aquí representando una emoción, representando la sangre. Aquí podemos ver que también hay a veces paneles en colores, lo que les decía, que es importante, que el autor considera importante que ese panel esté en color, para que ustedes lo aprecien de una manera pues más intrigante, mejor, una manera muchísimo mejor. Entonces, chicos, ahora nos vamos a la novela gráfica. Ayúdame, por favor, Carla, con hasta el primer punto. Carla, por favor, ayúdame hasta el primer punto de la novela gráfica. Listo. Yolanda, ayúdame hasta el primer punto de la novela gráfica. Novela gráfica es un término controvertido que puede referirse tanto a un formato de publicación como a un tipo moderno de historietas surgida a finales del siglo pasado. Gracias, Yolanda. Ayúdame, por favor, Derek, hasta el segundo punto. Es un término que se usa para definir un nuevo tipo de historieta dirigida a un público maduro, que posee un formato de libro, pertenece generalmente a un único autor, relata una historia prolongada y posee una elevada aspiración literaria.
Gracias, Derek. Abigail, por favor, ayúdame terminando la lectura. Abigail Bernilla. La novela gráfica tomaba impulso en la década de los 80, cuando el término se utilizaba comercialmente para diferenciarlos de los cómics dirigidos al público juvenil, como Maus de Art Spiegelman, publicada en 1980. Esta obra se considera iniciadora del primer boom de la novela gráfica junto a Junto a Batman. Ok. Entonces, chicos, vamos a hablar de la novela gráfica. Nos dice que la novela gráfica es una forma de cómic que se diferencia por su complejidad y la longitud. Se asemeja más a una novela en términos de contenido y también de estructura. Eh, la novela gráfica tiene un formato extendido. A diferencia de los cómics tradicionales, que suelen ser publicaciones periódicas o de corta extensión, las novelas gráficas son libros enteritos, que pueden tener desde unas pocas docenas hasta cientos de páginas. Su longitud permite una narrativa más desarrollada y más compleja. La narrativa completa, las novelas gráficas suelen contar una historia totalmente completa en una sola serie, en un solo libro, o tal vez estar interconectada en 2, 3 libros. En cambio, los cómics, los mangas, a menudo tienen episodios cada 2 semanas, cada semana, y pues para finalizar la historia se tardan años. Por ejemplo, el manga que estamos viendo, el manga de Naruto, actualmente ya Naruto como tal acabó, pero se demoró muchísimos años. No se demoró un año, se demoró como 10 años, si no me equivoco. Entonces, se puede demorar muchísimo, mientras que un libro máximo se va a demorar 2 años. Entonces, las novelas gráficas a menudo abordan temas más profundos y temas más variados que los cómics convencionales. Estos pueden explorar cuestiones sociales, cuestiones políticas, cuestiones filosóficas o también emocionales, con un nivel de detalle y un nivel de madurez que a menudo está dirigido a un público ya más adulto. Eh, en cuanto al estilo artístico, en las novelas gráficas puede ser muy variado, desde ilustraciones realistas hasta estilos más abstractos o experimentales. Los artistas tienen la libertad de usar su estilo para complementar la narrativa. En esta novela gráfica hay dibujos, pero no tantos. El Principito es uno de los mejores ejemplos de novela gráfica. Tiene letras, pero tiene muy pocos dibujos y no son tan elaborados como los de un cómic o los de un manga. Las novelas gráficas suelen ofrecer un desarrollo de personajes muchísimo más profundo y muchísimo más detallado, dado que el formato permite una narración más extensa. Los personajes pueden tener arcos de desarrollo más complejos y evoluciones más sutiles a lo largo de toda la historia. En cuanto al diseño de las páginas en una novela gráfica, puede ser más elaborado que los cómics tradicionales. Las viñetas pueden variar en tamaño, pueden variar en forma, y el diseño de la página puede ser usado de una manera creativa para mejorar el ritmo de la historia. En una novela gráfica, la integración entre texto e imagen es fundamental. Los diálogos, los cuadros de texto, las ilustraciones trabajan en conjunto. ¿Para qué? Para crear una experiencia narrativa cohesiva, que a menudo el texto y las imágenes complementan esta historia para contarla de una manera más efectiva. Estas novelas suelen publicarse en formato de libro, como les explicaba, tal y cual un libro encuadernado, que les da un aspecto más formal y pues más duradero, más en comparación de los cómics que son pues en formato de revista. Y también los mangas que son en formato libro y son un poquito más pequeños que las novelas gráficas. Esto también facilita que pues las clasifiquen y sea más fácil encontrarlos en las librerías.
Así como en cómics, mangas, las novelas gráficas se basan en historias originales, aunque algunas también se adaptan a obras literarias, incluso mitológicas, ofreciendo una interpretación visual de estas narrativas muchísimo más extensa. Aunque las novelas gráficas pueden ser disfrutadas por todos los lectores de todas las edades, a menudo, como ya les dije, están dirigidas a un público adulto o bastante juvenil, debido a la complejidad de los temas y que pues la profundidad de sus historias. Vamos a ver, El Principito. Vamos a ver. Como se pueden dar cuenta, aquí tenemos una parte del Principito que generalmente siempre sale la portada. Pero por ejemplo, miren, esta es una parte del Principito. Se pueden dar cuenta que el dibujo es bastante, no tan detallado, porque ellos se enfocan más en las letras, pero es un dibujo que pues se entiende, se comprende, miren. Aquí está la historia. Se pueden dar cuenta que es muchísimo más texto y que el dibujo no es muy detallado. Obviamente lo vamos a encontrar así, este es el Principito, pero también vamos a encontrarlo así, con un dibujo súper chiquitito, donde, como les repito, reina más es la letra. Aquí tenemos otro ejemplo del Principito. Hay muchas versiones del Principito. Hay una que solo van a encontrar letras, otros que incluso lo van a poder ver animado, otros que simplemente van a encontrar un poquito de letra, un dibujo por cada 3 páginas. Pero El Principito es una obra bastante interesante, bastante bonita. Entonces, chicos, nos vamos a las características de la novela escrita como tal. Ayúdame con la novela gráfica. Recoge características de la novela escrita, tales como, o sea, la primera parte, Yolanda. El subjetivismo autobiográfico, los diferentes tiempos narrativos, el desarrollo de la psicología de los personajes, la construcción de una atmósfera particular y envolvente que describe el ambiente y lo relaciona con el protagonista y los personajes secundarios de la historia. La exploración lógica. Gracias, Yolanda. Ayúdame, Derek, con las características de la novela gráfica. Formato en impresión más lujosa, mayor extensión, único autor y más raramente un grupo de ellos. Pretensiones artísticas, una única historia, generalmente compleja, destinada a un público maduro o adulto. Gracias, Derek. Entonces, como podemos ver, esto es todo lo que acabamos de decir acerca de la novela gráfica. Sino que uno lo dice un poquito más extenso para explicarlo. Ok. Ahora nos vamos acá. Que estos son tipos de novelas gráficas que vamos a encontrar. Tenemos Flash Gordon, que vamos a leer lo que dice el libro. Creado por Gordon Fox y Harvey Limpert, el Flash original de la Edad de Oro debuta el Flash Comics número 1 en 1940. Jay Garrick es un estudiante universitario que durante un descanso para fumar accidentalmente derrama su experimento científico de gases de agua pesada. Inhala la sustancia, se desmaya y ronda la muerte durante semanas. Pero finalmente Garrick se recupera y nace Flash, bendecido, con velocidad sobrehumana y reflejos. En su primera aventura, Garrick se las apaña para matar a 4 enemigos. Con el tiempo de los cómics de superhéroes se pasan de moda a favor de otro tipo de historias, como el western, los romances y los libros de crímenes. Y Jay Garrick, como muchos de sus compañeros, se evapora de las estanterías de los cómics, apareciendo por última vez en All Star Comics número 57 en 1951. Ok,
podemos ver que esta es como una novela gráfica, pero es más un cómic. Es un poquito fácil ver las diferencias. En este, si podemos leer Flash como tal, es un cómic. Hay bastante letras, sí, pero hay muchísimos dibujos. Y como se pueden dar cuenta, han pasado de moda. Incluso Batman y muchísimos otros superhéroes han pasado de moda. Pero hay algo que siempre los revive. Yo hace muchísimo tiempo no veo una película que haya salido nueva de Flash. Por eso es que no se ha hecho tan famoso. Pero, por ejemplo, Deadpool estaba ya casi olvidado. Salió su película y de nuevo todas las personas fueron cautivadas con su baile, con sus nuevos diálogos y por su buena película. Fue una buena película. Entonces de eso se trata. Ahora tenemos a Frank Miller, que esta ya vendría siendo una historia un poquito más, ¿cómo lo diría? Más influyente. Dice, uno de los autores más influyentes del cómic mundial de los años 80, conocido sobre todo por haber redefinido eso, he soplado nueva vida durante los años 80 a Daredevil, a Batman, dos personajes urbanos emblemáticos de Marvel y DC, en los que se ha trabajado repentinamente a lo largo de los años. Durante los 90 se ha dedicado principalmente a la creación propia de obras, entre las que destacan la serie de género negro, Sin City, y el cómic épico de ambientación histórica 300. Ok, aquí tenemos uno de los autores de novelas gráficas y de cómics, Frank Miller. ¿Por qué? Porque ese fue el encargado de ayudar a hacer Batman y a Daredevil. Y aquí tenemos por último, a Alan Moore, que es el guionista. El guionista Alan Moore nació el 18 de noviembre de 1953 en Inglaterra y dice que curiosamente sus inicios en el mundo del cómic no fueron como guionista, sino que él dibujaba. Ya sabemos que hay diferentes tipos, autor, guionista, dibujante. eh, y él primero fue un dibujante, no siempre fue guionista. Entonces él dibujó para Marvel y empezó a guionizar después para series. Entonces, Alan Moore fue, porque este hombre ya murió hace mucho tiempo, uno de los mejores guionistas que ha tenido Marvel. Frank Miller, uno de los mejores autores del cómic y de las novelas gráficas. Y Flash Gordon, uno de los primeros novelas gráficas más reconocidas, parecido a un cómic. Entonces, chicos, tenemos dos tareas el día de hoy. Vamos a ver qué tareas tenemos el día de hoy. Dice, investiga los elementos clave que componen un cómic, como el guión, las ilustraciones, los globos de diálogo y la secuencia de viñetas. Escribe un resumen que explique cómo estos elementos se integran para contar una historia visualmente. Muy bien, vamos a la tarea número 2. Investiga las características que diferencian de una novela gráfica a un cómic tradicional. Enfócate en obras destacadas como Flash Gordon, trabajo de Frank Miller y Alan Moore, los que aparecen en el libro. Y escribe un ensayo comparativo sobre su estilo y narrativa. Tienen que hacer un ensayo comparativo de pues, las diferencias entre una novela gráfica y un cómic. Entonces, chicos, nada complicado, nada difícil. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algún inconveniente? Ok, entonces, ¿alguien iba a hablar? Ok, entonces hemos terminado la clase del día de hoy, chicos. Nos vemos el día miércoles. Chao, chao, cuídense mucho.